Este tema de en las manos de Dios es importante que lo tengamos en cuenta porque la Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando nosotros estamos planeando, como les enseñé o les expliqué y les enseñé la vez pasada, nosotros hay muchas cosas que queremos hacer y hay muchos retos que tenemos. Entonces, cuando nosotros miramos esa planeación, si no la escribimos, a veces se diluye con los días, o sea, con los días y también por eso él en Habacuc dice, escribe la visión. El Dios mismo le dice al profeta que él le había dado una visión y le dice, escríbela porque nosotros podemos desubicarnos un poco muy rápido de la visión de lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, por eso Dios nos dice, escribe la visión, ¿sí? O sea, escribe esa visión para poder que tú tengas claro las cosas. Entonces, Dios es un Dios que nos habla y cada cosa que usted anhela hacer en la vida, usted tiene que ponerla en las manos de Dios. Por eso esta enseñanza es complemento de la enseñanza pasada, ¿sí? Una cosa es escribir y vimos cómo Dios guió a Moisés a la salida de Egipto y que los retos que Moisés tuvo que vencer, pero hoy vamos a ver cómo Dios a través de la escritura dice, nos enseña, nos muestra que nosotros debemos poner las cosas en las manos de Dios. Y este es el versículo que yo quiero comenzar. Está en el Salmo 37 versículo 4. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿sí? Deleítate a sí mismo en Jehová, ¿ya? Es ese, deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Aquí hay una palabra importante, pues he querido señalar dos palabras que me parecen importantes y es deleítate. La primera cosa que nosotros tenemos que saber es la importancia de tener un encuentro con Dios a diario. Ese encuentro con Dios no es un encuentro, digamos, a la carrera, aunque Dios escucha nuestras oraciones. Así, Él es en su misericordia. La verdad, yo no puedo medir la misericordia de Dios y yo no puedo decir, Dios no te va a responder porque pues no está en mis manos eso. Pero cuando nosotros vemos, Dios dice, deleítate, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos deleitamos en Dios, es algo muy interesante. Cuando tú te deleitas en algo, es porque tú estás deleitándote en una comida. ¿Sí? A las personas que les gusta la comida de sal, pues cuando les sirven un plato con alguna comida, uy, eso es lo primero que cogen el gusto y se deleitan en eso. Cuando a uno le gusta la comida, no le gusta tanto la comida de sal, pero sí el dulce, ¿sí? Yo me acuerdo que pues he cambiado un poco el chiste, pero antes cuando yo pensaba en una comida, lo primero que yo pensaba era el postre y tenía unos invitados a la casa y lo primero que yo estaba pensando es el qué postre voy a hacer, porque para mí era muy importante o es muy importante, me gusta mucho el postre, entonces para mí eso era muy importante. Me deleitaba comiéndome más el postre que la misma comida. Cuando Dios dice que nos deleitemos en Él, es porque tú de verdad vas a amar tener esos tiempos con Dios. Vas a querer estar en la presencia de Dios. Vas a querer deleitarte en la lectura de las escrituras, ¿sí? Deleítate, deleítate, es decir, te vas a deleitar cuando lees las escrituras. Yo no sé si todas las que están aquí tienen como disciplina leer la escritura, la palabra de Dios. También quiero decirte que al principio la lectura de la palabra no es tan, digamos, tan a gusto porque muchas veces no entendemos lo que estamos leyendo. Hay otra cosa que sucede y es que generalmente cuando leemos la palabra, en el comienzo produce como somnolencia, en algunos casos, no siempre. Y en ese momento es cuando tú tienes que decir, yo voy a vencer y yo puedo, voy a comenzar a leer la palabra. Entonces, comenzar a leer la Biblia
te va a llenar de una fe para poder seguir adelante y desarrollar la vida diaria. O sea, qué proyectos, qué circunstancias, qué es lo que tú quieres hacer en tu vida. O sea, qué es lo que realmente tú quieres hacer en tu vida. Cómo quieres que tu vida sea agradable a los ojos de Dios y también que a través de esa vida que vives puedas tener una relación saludable con las personas que amas. Pero la primera relación que tú debes cultivar es deleítate así, deleítate en el Señor, deleítate en Él. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú lees la Biblia, sí, en estos tiempos se desarrollan ayunos congregacionales en la iglesia donde, donde nos congregamos cada una de nosotras. Y ahorita estamos acá en Centro de Poder Bíblico terminando un ayuno de 20 días que se termina el domingo. Entonces nos deleitamos en esa presencia. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, deleitarse en Dios. O sea, como yo puedo ir a Él y yo me puedo deleitar en el Señor y yo voy a descubrir de muchas cosas que solamente Dios me puede dar, ¿sí? Así que deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá. Ok, aquí vemos la otra palabra. Cuando hay un deleite en Dios, ¿sí? Cuando hay un deleite en el Señor, Él va a concederme las peticiones de mi corazón. Así que ese proyecto que tú elaboraste la semana pasada, ese proyecto al cual tú te dijiste, yo me voy a mover en esa dirección, tú lo tienes que poner en las manos de Dios, tú tienes que ser una mujer que ora. Una de las, un punto de la visión de Mujeres con Proyección es que la mujer se convierta en una mujer de oración. ¿Por qué? Pues porque realmente ese es el pulmón de nosotros. Ese es el pulmón espiritual de nuestra vida. Eso es lo que nos proyecta a una vida diferente. Entonces, nosotros vamos a ver que Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. Esas peticiones de Él son claras. Esas peticiones de Él realmente, perdón, esas respuestas de Él son claras. Ahora, también tú tienes que mirar y analizar las metas que te pones, las peticiones que estás poniendo delante de Dios, si son conforme a la voluntad de Dios, si también son conforme a lo que tú puedes, ¿cómo se dice? A lo que tú puedes hacer, ¿cierto? Yo les decía la semana pasada que usted no puede poner, usted no puede decir yo voy a comprarme un carro de 1.000 millones de pesos porque de pronto ese no es su presupuesto. Una cosa es que a usted le guste ese carro y otra cosa es que usted lo pueda comprar. ¿Me hago entender? Entonces, cuando usted va a poder comprar ese carro, usted va a decir yo necesito es un carro de este valor y pues en esa línea tiene que medirse. Todo eso tenemos que hacerlo con cordura. Y hay peticiones que tenemos que mirar si es la voluntad de Dios. Ahí está Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Ya? Nosotros tenemos que ver esas peticiones, ¿sí? Esas peticiones las debemos poner delante de Dios. Esas peticiones debemos ponerlas delante de Dios porque eso es lo que Dios, perdón, vamos, no nos debemos conformar a este siglo. Entonces vamos a orar al Señor. ¿Cómo es que no nos conformamos a este siglo? Sino que sean que todos nuestros pensamientos sean renovados, ¿sí? Estos pensamientos van a ser renovados por el Señor y por su palabra para que nosotros comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, Bien, agradable y bien. perfecta, ¿sí? Entonces, nosotros comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el versículo que yo quería comenzar diciendo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese Dios es muy hermoso cuando nos muestra a nosotros que Él nos quiere
conceder las peticiones de nuestro corazón. El siguiente versículo está en Proverbios 16:3 de la Nueva Traducción Viviente. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor. O sea, todo. Y por eso yo les hablaba la semana pasada de diariamente hay un calendario que les mostré, donde usted por horas va a escribir inicialmente lo que usted hace. Sí, o sea, va a escribir todo lo que usted hace. Y después usted va a escribir lo que quiere hacer conforme a lo que usted planeó. Eso requiere un esfuerzo, requiere ser intencionales y requiere que tú saques el tiempo para hacerlo, ¿sí? Y que tú te des cuenta si realmente estás cumpliendo eso que estás planeando, eso que estás escribiendo. Y entonces cuando tú ves, vas a Dios, tú pones todo eso que haces en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Dios quiere verte como una mujer de éxito, como una mujer triunfante. No quiero decirte que todo va a ser color de rosa, porque precisamente la vez pasada hablábamos sobre el reto, ¿sí? Y cómo tenemos que vencer esos retos, porque de todas maneras Dios nos quiere a nosotros que sí hagamos eso, que sí cumplamos esto, pero Dios también nos hace ver cómo nosotros vamos a pasar esos retos en victoria, ¿sí? Y Él va a ayudarnos a pasarlos. El año pasado mi año se llamó, mejor dicho, mi película del año pasado se llamó La visión trae retos y pruebas, porque el año pasado fue un tiempo, perdón, de retos, bastantes retos tuve y bastantes pruebas. Y la verdad me tocó pasarla de la mano de Dios. Este año, ¿sí? Mi visión para este año, mi meta de este año es descubre la victoria. Y descubre la victoria es porque he empezado el año con unas dificultades de salud y algunas cositas que tengo que mejorar y que tengo que alinear conforme lo que está sucediendo. Gracias a Dios, Dios me ha levantado, pero ¿qué es lo que hago? Yo pongo todo lo que hago en las manos del Señor y los planes tendrán éxito. Así que Dios también quiere que tú hagas eso, ¿sí? Pongas todos los planes en las manos del Señor, todo lo que tú hagas, así te parezca insignificante y Dios va a responderte. Perdón, Quería- Berta, una Ajá, pregunta. ¿Cómo dices que fue tu reto del año pasado? ¿Cómo se llamó tu reto? la visión trae retos, Ah, mi película del año ajá, pasado se llamó La visión trae retos y pruebas. La visión trae retos y pruebas. Bueno, ¿por qué trae retos y pruebas? Porque uno muchas veces dice, tengo que hacer esto. Y a veces uno no se da cuenta que uno piensa que el camino va a ser así, derechito, derechito, pero resulta que a veces se abre y a veces se angosta en el camino por diferentes circunstancias, ¿sí? Y por diferentes cosas que uno tiene que hacer o trabajar con otras personas. Entonces, eso fue. Bueno, así está bien, Rosita. sí, gracias. Entonces aquí vemos este versículo que ojalá tengan esos versículos ahí para ustedes en su corazón. Aquí en el Salmo 37:5, nuevamente, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es tan sencillo, encomienda. El primero era deleítate. Ahorita vimos los planes y los proyectos que los tenemos que llevar a Dios. Nuevamente, encomienda, ¿sí? Cuando comienza un año, nosotros estamos llenas de buenas intenciones, pero ya para marzo y abril ya se han diluido. Entonces nos toca estar pensando constantemente en cómo nosotros vamos a lograr esos retos, cómo nosotros vamos a lograr esas metas, cómo nosotros vamos a salir adelante. Acuérdese, si a usted le sirve ver la palabra obstáculo, está bien, hágalo, pero a veces uno ve el obstáculo tan grande
que no se atreve siquiera a lograr la meta que se propuso. Pero cuando usted ve ese obstáculo, no lo ve como obstáculo, sino como un reto para crecer y para poder ver el desarrollo que Dios hace en su vida, usted va a ver que puede tener un éxito más libre, digámoslo así, que cuando usted se amarra a un obstáculo. Así que encomienda a Jehová el camino, o sea que ese tu camino, encomiéndalo a través de la oración, encomiéndalo a través de la planificación, encomiéndalo a través de la supervisión de ti misma. ¿Quién va a ser tu supervisor? Tú misma. O sea, nadie te va a supervisar lo que tú te has propuesto, porque eso es algo entre tú y Dios. ¿Sí? Entonces, la que debe supervisarse eres tú. O sea, ¿cómo es que yo me voy a supervisar? Pues yo todos los días tengo que venir y ver si estoy logrando las metas, si estoy logrando los propósitos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si yo puedo mostrarles a ustedes esto. Ah, aquí está la semana pasada y la antepasada. Y en esa semana, ahí escribí todo, pues traté de escribir todo. ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí, señora. pastora. Y Sí, ahí pero no se alcanza a escribí, mirar bien, Sí, Bertita. pastora. a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí es que si lo corro, pero si alcanzan a ver que están los Aprecia cuadritos. bien, Sí, pastora, si lo pastora, deja escuchamos, retiradito. lo miramos bien. Ah, Ber- perfecto. No tan cerca, porque si lo pone muy cerca, Bertica, entonces se borra como la imagen. Bertica, Mm, quítele la portada que es transparente, que es la que hace que brille el papel y ahí ya se ve. pero no tiene portada. Se Es que vea brillante. no sé por qué Ahí, brillante, ahí se pero ve. bueno, gracias. Entonces, esto es lo que les digo yo. Usted va a escribir. ¿Sí? Y yo por horas hago como una cuadrícula donde de colores diferentes, que quiere decir, por ejemplo, mi tiempo a solas con Dios, que quiere decir que tuve que salir, que tuve cita médica, que tuve trabajo, una consejería, bueno, ahí está. Entonces, eso es lo que yo les digo, que es importante que usted lo escriba. Inicialmente usted lo puede tener, digamos, en esta forma. Está totalmente sin escribir. Espérese, lo cuadro. Sí, aquí está sin escribir nada, aquí. Y ya después uno tiene que llenarlo. ¿Y usted con qué lo va a llenar? Usted lo llena con lo que usted hace y con lo que usted quiere hacer, ¿sí? O sea, como eso es importante tenerlo presente. Bueno, ajá, entonces miramos nuevamente nuestro versículo. Y aquí por eso dice, encomienda a Jehová tu camino. Entonces, claro, cuando tú miras eso, entonces tú dices, encomiendo a Dios mi camino, ¿cierto? Encomiendo a Dios mi camino y pues Dios hará. Exactamente eso es lo que nosotros tenemos que confiar en Dios. O sea, tú tienes que aprender a confiar en Dios, porque Él es el que va a hacer, Él es el hacedor de estas maravillas que Él hace, ¿sí? Entonces, importante. También te animo a que seas un poco agresiva, no para pelear, que seas un poco agresiva en el sentido de tu ¿cómo te explico? De qué es lo que vas a pedir al Señor, ¿sí? ¿Qué es lo que tú vas a pedir al Señor? ¿Qué es lo que tú vas a pedirle al Señor? ¿Qué tú vas a querer para que Dios haga en tu vida? ¿Sí? ¿Qué tú vas a anhelar que este Dios haga en tu vida? ¿Cómo es que Dios se va a glorificar en ti? ¿Sí? ¿Cómo es que tú quieres que Dios obre de manera sobrenatural? ¿Sí? Entonces, eso es algo que tú tienes que tener en cuenta. ¿Cómo vas a hacer para que tu vida se convierta en algo diferente, en algo que se proyecta a solo lo que Dios quiere que tú hagas? Entonces, sé un poco agresiva. ¿Y en qué tienes que ser un poco agresiva? Tienes que ser un poco agresiva en lo que pides a Dios, ¿sí?
en lo que pides a Dios, tú tienes que ser muy agresiva, digamos, y quiero mostrarte algo. Esta, pues, digamos, es la agenda. ¿La están viendo bien? ¿Sí la ven? Sí, 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 señora. pastora, Bueno, sí. entonces aquí, pues usted, con donde usted haga, usted escribe el lema del año. Acuérdese, el mío es Descubriendo la Victoria. Luego acá un calendario, luego acá viene un listado de cosas. La semana pasada les mostré que aquí tenía la foto de mi familia y entonces un listado de cosas. Este listado de cosas tú tienes que ser agresiva. Yo te digo, ¿por qué tienes que ser agresiva? Proponerte pedir a Dios milagros, ya sean milagros de salud, ya sean milagros económicos, ¿sí? Metas así de comprar cosas que de pronto tú has querido y no has podido comprar. A veces son cosas tan sencillas y a veces son cosas muy dicientes, muy complicadas en la vida, ¿sí? Entonces, eso es algo que tienes que hacer. Bueno, enero ya pasó, pero sin embargo acá nosotros tenemos metas que usted puede escribir y aquí hay metas importantes. El esfuerzo sí se premia. Es una frase que no es mía. Y aquí están los retos que usted tiene que vencer con todo lo que usted es y representa para cada mes del año. Y aquí está los logros. Si logró, sí logró. Entonces eso. Aquí está un cuadrito. Usted lo puede hacer como guste, pero ahí está un cuadrito de la familia, de qué, o sea, qué se logró con la familia y qué vio del poder de Dios y qué vio de la salud y de relaciones y de viajes, cuál fue la pasión en este mes. Entonces, eso es muy edificante porque cuando usted termine el año va a tener como una historia suya. Aquí, por ejemplo, el año pasado, el mes pasado, voy a colocar la foto de mi familia celebrando mi cumpleaños. Aquí el poder de Dios, Dios me sanó de un cansancio extremo que tenía, eso lo escribí. Salud, tengo que hacer ejercicio y cambiar la alimentación. Relaciones, hice algo para mejorar mis relaciones con las personas. No viajé y la pasión, buscar el poder del Espíritu Santo. Ah, entonces eso. Aquí oraciones, usted va a escribir sus oraciones de este mes, alguna petición súper especial. Al final, pues usted puede dar un agradecimiento, ya sea por las oraciones o por algún suceso. Aquí en esta parte usted escribe los versículos. En mi caso, yo escribí, por ejemplo, versículos rema. Escribí 4 versículos con los que yo sentí que Dios me habló mucho al corazón. Esas palabras se hicieron rema o se hicieron vida. Rema se hicieron vida en mí. Bueno. Eso es como un ejemplo, lo que les estoy diciendo. Y esto es lo que se hace en la semana. O sea, aquí, perdón, en cada día. Aquí, de 5 a 6, a 7, hasta las 9. Aquí a veces, si usted levanta más temprano, pues usted puede agregar un cuadrito más. Y aquí entonces usted, por ejemplo, de 5, por ejemplo, hoy, de 9 de la mañana el miércoles, de 9 más o menos, pongámosle a 11. Usted hace un cuadrito y escribe reunión mujeres con proyección. Ya usted sabe que ese miércoles usted hace eso. Entonces, a esa hora, pues usted, a no ser que tenga algo diferente, muy importante, o pues una cita médica o algo, pues usted ese miércoles usted está como en esa tarea, ¿sí? Mañana, por ejemplo, el viernes por la tarde, yo voy a ir a visitar a mi papá, entonces a las 2 de la tarde salgo de aquí de la casa y yo creo que estoy regresando tipo 5 de la tarde. Eso ya lo tengo ahí planeado, ¿sí? Entonces yo aquí no voy a escribir, voy a trabajar sobre mujeres con proyección, no lo voy a escribir porque en este horario no voy a estar, ¿sí? Y así está cada semana, y entonces al final de la semana aquí está el sábado y domingo, que son días que no tenemos, pues las actividades se disminuyen un poco, pero ahí hay un campo para que usted escriba lo de domingo, sábado y domingo, notas importantes, algo para la próxima semana, o sea, notas más importantes aquí, cosas importantes para la próxima semana. Y esta hoja usted puede hacer un resumen del mes. Uy, usted dice, esto es harto trabajo. Cuando usted llega a esta hojita y cuando usted llega a esta hojita, entonces usted tiene que hacer un resumen del mes desde acá. Y entonces usted mira,
ay, mire que yo acá dije que iba a orar 1 hora a buscar a Dios, mi tiempo a solas con Dios, el TCD. Yo dije que iba a hacerlo 1 hora y resulta que yo miro acá y no lo hice sino un día. Ay, entonces me desanimo. No, entonces acá vuelvo y escribo 1 hora. Entonces ya en la siguiente voy a escribir todos los días a tal hora lo voy a hacer. Entonces ya ahí está escrito, ¿sí? Ya ahí está escrito qué día usted, o sea, perdón, qué hora va a utilizar del día para tener su tiempo a solas con Dios, ¿sí? Entonces, este es, digamos, el cuadro que yo les estoy mostrando y de lo cual ustedes tienen que decir, encomiendo a Jehová mi camino. O sea, donde tú muy firmemente estás encomendando a Dios tu camino y estás confiando en Él. O sea, confías firmemente en Él y que Él va a hacer. Es decir, tú haces todo tu trabajo porque no es solamente planear. O sea, no es solamente mi meta este año es esta. Ahora, no es solamente planear esa meta, es encomendar a Dios el camino, ¿sí? Pero entonces no es solamente orar, sino también planear. Entonces vemos que ambas cosas están unidas y lo que Dios quiere es que nosotros confiemos en Él para que Él nos guíe, el Espíritu Santo nos guíe a ver cómo nosotros vamos a cuadrar nuestro tiempo y cómo nosotros vamos a cuadrar nuestra vida. Entonces vamos a hacer una retroalimentación en grupitos